Estamos a esta hora con Alberto Rojas para poder conversar sobre este tema, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterre. Muchas gracias por acompañarnos, Alberto. ¿Qué tal? Hola Nicolás, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Conceptos, ideas, señales que tú vas teniendo con respecto a lo que fue esta conferencia de prensa y finalmente el anuncio de más de 50 países con aranceles recíprocos. Sí, hay que decir que este verdadero evento mediático en que Trump convirtió el anuncio de los aranceles se puede desglosar en distintas dimensiones. O sea, en primer lugar, él hace un guiño muy fuerte al ámbito de los trabajadores industriales en Estados Unidos, el haber tenido un Totalmente. trabajador de una planta automotriz, de haber tenido otros, ¿verdad?, junto con su gabinete ahí en la Casa Blanca, es una señal que evidentemente busca sintonizar con sus votantes. Su base electoral, recordemos que suele ser muy incondicional, lo ha apoyado desde el primer minuto, incluso cuando perdió la elección del 2020. Por otro lado, lo que se ve es un panorama preocupante, pero menos catastrófico de lo que se pensaba, en la ¿Ya? medida que en algún momento se barajó la posibilidad de que efectivamente este piso de aranceles estuviera en el 25% y no en el 10% como está planteado hoy, salvo claramente la lista que él mostró en donde vemos aranceles, aumentos de aranceles muy fuertes hacia países como India, países aliados como Corea, como Claro. Japón, sin mencionar lo que ya habíamos visto las semanas anteriores respecto de Canadá y México, con un arancel del 25%, que aquí, además es muy importante señalar, es un arancel que se aplica no en términos del comercio y la economía, sino que se aplica en términos políticos, como un instrumento, una herramienta de presión política, porque en el fondo Trump, en el caso específico de Canadá y México, dice, yo aplico estos aranceles como una medida de presión para que ustedes mejoren sus medidas de control fronterizo, Ujú. inmigración indocumentada y control Sí. del tráfico de fentanilo. Alberto, No hay ninguna razón de otra manera. eso es un punto, porque aquí, claro, cuando hablamos de aranceles, cuando hablamos de intercambio comercial, hablamos de economía, de finanzas, de comercio exterior, pero se han agregado otros elementos dependiendo de qué país estamos mencionando. Esto lo ha ido deslizando el presidente Trump desde que llegó nuevamente a la Casa Blanca, en el caso de México, con respecto a la guerra contra el fentanilo. O sea, hay un tema, y no es menor, geopolítico. Tú dices que de todas maneras se podía dar un escenario más catastrofista, ¿eso entendí yo? Sí, a ver, tomando en cuenta que este Y es un explicar por qué, aumento, digamos. sí. Si uno revisa rápidamente las redes sociales y los principales sitios de noticias, todos coinciden en que esta es una especie de declaración global, una especie de declaración de guerra comercial global Claro, por parte de Estados Unidos. El totalmente. presidente Trump sostiene estas decisiones diciendo que durante décadas eh, Estados Unidos había sido, entre comillas, maltratado, dado que había aceptado ciertas condiciones comerciales en donde países establecían aranceles muy fuertes a los productos estadounidenses, mientras que los Estados Unidos permitían la entrada de esos productos. Ujú, Eso, sin duda, que es un elemento que cada gobierno, cada país ujú. tiene la potestad de resolver fundamentalmente en términos de la protección de su industria y sus trabajadores. Claro. El punto es que a lo largo de estos años, sobre todo desde el fin de la Guerra Fría, el establecimiento de la globalización, lo que hemos visto es un proceso a través del cual el comercio efectivamente se ha vuelto global. Las cadenas de producción están fuertemente imbricadas entre distintos países. Para construir un auto, hoy día ciertamente las piezas no son solamente de Estados Sí, Unidos claro. o solamente de Europa, vienen de distintas partes del mundo. Por ejemplo, en el caso estadounidense en particular, gran parte de las piezas y partes de la industria automotriz estadounidense vienen de Canadá. Entonces, en ese aspecto, claro, se hablaba de que podía haber llegado a un 25% digamos, medida pareja, como el piso a partir del cual empezar a construir y establecer estos aranceles. Sin embargo, hemos visto un 10%. Es obviamente un porcentaje importante, tomando en cuenta que los aranceles en general se estaban moviendo, digamos, desde fines del siglo XX y comienzo del siglo XXI entre 2, 2,5, 3%. Sí. Por lo tanto, cualquier cifra de las que vemos en esta tabla o de las que hace alusión el presidente Trump está muy por encima de lo que habíamos acostumbrado hasta el momento. Hay que recordar, los aranceles son impuestos a las importaciones, es Importaciones. decir, a los productos que vienen del extranjero.
ahí es muy importante el debate que en algún momento se planteó en Estados Unidos durante los días previos respecto de quién pagaba ese arancel. Algunos decían los importadores, los productores o el consumidor. Claro. La verdad es que de Traspaso alguna a u otra precio, el manera clásico. exacto. Y ahí lo cierto es que evidentemente hay una cadena de actores que van a ir pagando esto y pensar que el consumidor no se va a ver afectado, no diré perjudicado, pero al menos afectado por estos aranceles es totalmente irreal. Estos costos se van a traspasar a los consumidores a distintas velocidades, Ujú. dependiendo de los aranceles, dependiendo de los productos, dependiendo de los países Claro, involucrados. depende de muchos factores. ¿Ah? Aquí no, claro, estamos viendo un porcentaje, pero no nos quedemos solamente con el número, la cifra. En el caso de Chile y también de otros Claro, países. Hay distintos intercambios comerciales. La situación de Chile es completamente distinta a lo que puede ser Reino Unido, digamos, que nos ponen el por mismo supuesto. nivel de arancel, pero estamos hablando de niveles distintos, de productos distintos, de historias distintas. O sea, aquí hay que ir bajando la información desde los incumbentes, desde Estados Unidos con, en este caso, nuestro país. Bueno, ya verlo también, y es más que inevitable, es necesario, y comparto eso contigo en la visión desde el punto de vista global. Aquí hay una declaración global donde en algún minuto se habló de 15, son bastante más. En efecto, y eso hay que tener en consideración que va a tener efectos. La Unión Europea, por ejemplo, ha dicho que se va a tomar un par de días para responder. Vamos a ver qué van a decir porque ya se han preparado para este escenario. Otros actores cercanos a aliados históricos, por decirlo, de Estados Unidos, como Japón, como Corea, como Singapur. Los aranceles a China no son una sorpresa. Sabemos desde el primer Totalmente. gobierno de Donald Trump que Trump considera a China su principal rival, amenaza política, económica, tecnológica, sistémica, digamos, y por lo tanto no es extraño. Lo extraño es que no hayan sido más para China. En Ujú. ese aspecto me parece que hay que leer Sí, lo que dijo porque, Trump, que es que le dedicó varios minutos de halagos al presidente chino Xi de Jinping, hecho, como diciéndole, mira, te respeto, pero estos son negocios, no hay ningún tipo de no hard feelings, digamos, y en ese sentido, lo que dices tú es muy cierto, hay que ir desglosando lo que dice Trump dependiendo de quién habla, claro. Y, Alberto. a qué país se refiere y a quién le habla en términos políticos cuando da esos anuncios. Eso es muy buen ejemplo y de hecho es el primero que aparece en la gráfica. Hay que ver ahí si fue aleatorio o no, pero que esté China en el primero es por algo, digamos. Y se habla de más que se habla, se anuncia un arancel recíproco de 34%. En algún Claro. minuto se habló de la posibilidad de un 50% de arancel, entre amenazas, dime diretes, pero el día de hoy, por lo menos lo que tiene que ver con China, primera economía del mundo Estados Unidos, segunda China y siempre una Segunda competencia China. histórica y desde lo económico y geopolítico también, ¿para qué decir? Hay palabras como de buena crianza, digamos, y que terminan también no en un 50% de arancel, sino 34%, alto, evidentemente, Claro. pero podría haber sido mucho más. Exactamente. Ahí, de algún modo, la sensación que uno percibe es que Trump deja caer esta bomba arancelaria un poco justificándose al presentar esta tabla doble. ¿Cuáles son los aranceles que estos países nos aplican a nosotros? Y todos los aranceles que Estados Unidos le va a aplicar están por debajo de eso. Y eso es una señal de que, de algún modo, aquí no hay un tema, es un tema técnico, por decirlo de alguna manera. Es simplemente un tema económico, comercial, trata de no mezclar las cosas. Sin embargo, hay que considerar que estas decisiones económicas y comerciales tienen impactos. Aquí hay países que tienen acuerdos de libre comercio con Estados Unidos. ¿Cómo dialogan estos nuevos aranceles con esos acuerdos de libre comercio? ¿Cuántos países van a llevar a Estados Unidos a la Organización Mundial de Comercio? Sí. ¿Cuál va a ser el impacto de esto? Ojo, dentro de poco tenemos elecciones en Canadá y no cabe la menor duda que el tema arancelario ya es parte de la campaña política para la elección del próximo Va gobierno tomando canadiense. tintes de patriotismo, digamos, no patriótico, en elecciones que pueden dar justamente eso. No quiero decir nacionalismo puro o extremo a nivel histórico, pero sí con aires nacionalistas. Totalmente. Sí. Y en ese sentido hemos visto que Trump ha ido más lejos ahora que en su primer gobierno, porque en el fondo, durante el primer gobierno de Trump vimos que se llevó muy mal con los aliados europeos. Y de hecho el presidente Biden, una de las primeras cosas que hizo cuando llegó fue tratar de recomponer la relación transatlántica, que aquí claramente está afectada, no solamente por el tema de los aranceles, sino también por el tema de las negociaciones respecto de un eventual fin de la guerra en Ucrania, en donde Estados Unidos
parece estar negociando directamente con Vladimir Putin sin considerar a Ucrania y sin considerar a sus aliados, incluso de la OTAN. En el caso de Canadá, en el caso de México y otros países, es probable que veamos algún tipo de sentimiento, fuerte sentimiento patriótico y un fuerte sentimiento antiestadounidense producto de estas medidas. Y eso evidentemente va a generar ruido en la relación política y comercial. No hay que olvidar que los mercados van a reaccionar, están reaccionando, Sí, claro. las bolsas, etcétera. Veremos si este Sí. impacto inicial es prolongado Ahora, o no. Y eh, claramente ahí, bueno, sí, perdón, adelante. no, no, perdona, para complementar ese último punto, no es baladí y se entiende también, y es bueno explicar eso, que la conferencia de prensa y las anuncios ya oficiales por parte del presidente Trump se da luego que los mercados en Estados Unidos cierran, porque Exacto. evidentemente puede ser o muy positivo o muy negativo para bolsas como por ejemplo Wall Street. La primera que vamos a estar viendo en un par de horas más son las bolsas de Asia, y esos Así son es. algunos de Las los primeras en países, abrir. claro, las primeras que abren y las primeras que cierran, luego la europea, Estados Unidos y Chile. Los mercados, digamos, ya estaban cerrados. Obviamente los futuros van moviéndose. Los futuros son, de alguna manera, la proyección que hacen los inversionistas con respecto a acciones, moneda, instrumentos financieros. Uno puede tomar una medida, pero cuando hable, y es la apertura del mercado bursátil, por lo menos lo que es renta variable, a yo no se va a haber dado cuenta. Como yo decía, la bolsa de China, de Japón van a ser las primeras que nos van a dar indicios de esto, entendiendo también que a nivel geopolítico, financiero, hay que hacer las diferencias con respecto a lo que puede ser, por ejemplo, la bolsa en América Latina, creo yo, y las bolsas de NASE, que son las primeras que podrían mostrar quizás números rojos bastante rojos, eventualmente. Absolutamente, y ahí también va a ser importante no solamente lo que llamamos tradicionalmente Wall Street, sino por ejemplo índices como Nasdaq, que están vinculados al tema tecnológico. No hay que perder de vista que aquí se habló también de semiconductores, chips. Trump menciona el tema de la dependencia estadounidense de tecnología taiwanesa, japonesa, coreana, etcétera. Entonces ahí también vamos a ver un impacto y sobre todo pensar qué es lo que Trump espera que ocurra. Por lo que uno entiende, Trump espera a partir de estos anuncios desincentivar que los grandes inversionistas estadounidenses sigan operando en México, China, Vietnam u otros mercados y vuelvan con sus fábricas a Estados Unidos para generar un aumento en el empleo. Eso, al menos en el papel, parece ser el plan de Trump y Claro. parece tener cierta coherencia. La pregunta es si ellos realmente van a creer esto, si consideran que es una buena medida. Hay muchas empresas que están absolutamente desligadas de su origen nacional porque son transnacionales. Y si Interesante el día eso, de sí. mañana les conviene instalarse en, no sé, Ucrania o Croacia o otros lados, lo van a hacer porque en el fondo ya son empresas globales. Claro, son empresas globales. Y de hecho lo mencionaba también el presidente Trump en su alocución, Alberto, lo voy a parafrasear, pero apuntaba que este Ujú. tipo de medidas iba a significar que las empresas iban a volver a Estados Unidos, iban a Claro. volver a producir en Estados Unidos y eso iba a terminar favoreciendo a el empleo, al trabajador estadounidense y a la economía de Estados Unidos. Eso también es un efecto que se busca a través de este tipo de medidas por parte del presidente Trump. Eso sin duda es su objetivo final. La Claro. pregunta es qué pasa entre medio, entre hoy y ese futuro impreciso, porque mientras tanto los aranceles van a tener un impacto en los mercados, no solamente dentro de Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, en las cadenas de producción, probablemente procesos como inversiones extranjeras, eh, incluso el crecimiento económico global es probable que al menos en algún momento sufra una especie de freno producto de esta verdadera andanada de aranceles que lanzó el presidente Trump. Va a haber reacciones, eso es incuestionable. La pregunta es cuán profundas van a ser, cuánto tiempo van a durar y Ujú. cuál va a ser el impacto final para los consumidores, no solamente dentro de Estados Unidos, sino a nivel mundial. Lo aterrizo a Chile, Alberto, y en tu Sí, experiencia también, y dándole esta mirada geopolítica. Estamos hablando de un país, Estados Unidos, que con nuestro país tiene historia y tiene tratados de libre comercio. Lo estábamos comentando así desde el es. punto de vista económico, a la espera también de que haya declaraciones por parte del gobierno, de Hacienda, Cancillería en su caso, evidentemente. Pero, ¿cómo crees tú que se debe digerir esta información, ver los efectos y, por sobre todo, reaccionar o comunicar de alguna manera? Bueno, vimos que Chile aparece en la tabla que muestra el presidente Trump, ¿verdad? Y ahí aparece un 10%.
Habría que ver, insisto, cómo dialoga ese 10% que parece un arancel a rajatabla Ujú. con los productos que están considerados dentro del acuerdo de libre comercio vigente entre Estados Unidos y Chile. Ahí lo preocupante es ver de qué manera, por ejemplo, eso afecta a una producción tan importante para Chile como es el Por cobre. ejemplo. Nuestro principal consumidor, nuestro principal cliente comprador es China, pero también un porcentaje importante va a Estados Unidos. Y eso significa que evidentemente eh, nuestro cobre se vuelve menos competitivo en el contexto del mercado estadounidense. Nuestra opción podría ser buscar otros mercados. En este momento el presidente Boric está de visita en India. India es un mercado enorme Claro. con el cual perfectamente se podrían, si se hacen bien las negociaciones, Chile tiene ya un acuerdo de libre comercio con India, maximizar la posibilidad de desviar ciertos volúmenes de cobre hacia India y también de otros productos. Estamos hablando de alimentos, estamos hablando de vino, en fin, una serie de otros productos. El cobre sigue siendo todavía demasiado importante, prácticamente el Ujú. 60% de nuestro PIB. Pero por otro lado, tenemos una especie de efecto colateral, y que es que en la medida que se complique la exportación de productos chinos a Estados Unidos, eso puede tener un impacto en la caída de la producción de productos. Y si China produce menos, va a demandar menos materias primas, piezas y partes. Claro. Y eso a Chile le podría impactar en la medida que China, por ejemplo, reduzca su demanda de cobre chileno. Y Ujú. ahí efectivamente podríamos tener un impacto real en nuestra economía. Alberto Rojas, agradecerte como siempre tu tiempo, Alberto, para ir entregando luces con respecto a esta información que se da en Washington, que afecta a gran parte del globo, entre ellos a nuestro país. También en distinta Así medida, es. con distintas realidades, pero es bueno ir aterrizándolo a poco. Gracias nuevamente, Alberto, un placer. Gracias a ti, Nicolás, que estés muy bien. Que Nos te vaya muy vemos. bien, nos vemos.